de la tarde. Bueno, damos inicio a la conferencia del día de hoy de conocimiento en sí mismo. Hoy hablando sobre una práctica que nos enseña la conferencia número 35 sobre los apegos. Entonces hoy vamos a profundizar un poco sobre este tema, este maravilloso tema. Bueno, les recuerdo que todos los viernes estamos haciendo una práctica guiada y hoy vamos a hacer una pequeña práctica eh, donde vamos a aprender a cómo solucionar estos conflictos generados por el apego. No solo lo que es el apego a las cosas materiales como pertenencias, el dinero, sino vamos a aprender también cómo desapegarnos de personas eh, y también lo más importante, cómo poder desapegarnos de nuestros defectos psicológicos. Pues vamos saludando a las personas que se están conectando con nosotros hasta ahora. Saludamos por acá a Gonzalo. También saludamos a Andrés Garzón. Hola, bienvenidos. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, también saludamos por acá a Patricia. Un saludo desde Perú. Bueno, Patricia, bienvenida. Les recuerdo que hoy vamos a hacer una práctica guiada, listo. Y la idea, ojalá tengan una libretica. Les recomiendo que vayan acercando una libretica, una agenda para poder hacer el ejercicio del día de hoy, que como les iba indicando va a ser un ejercicio de meditación. Un ejercicio sobre meditación. Recuerden que hoy vamos a profundizar un poco sobre la técnica de la meditación reflexiva. Y pues esta práctica de la meditación reflexiva la hemos venido explicando en diferentes conferencias. Hoy también pues la vamos a explicar un poco y vamos a aprender a meditar sobre el apego y cómo lograr eliminar pues los diferentes apegos. Bueno, también por acá seguimos saludamos a Ariel, a Guido Antonio, a Leticia Contreras también, que nos saluda desde México, si no estoy mal, desde Tecate. También a Patricia Yazak, también, bienvenida. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre el apego. También les quiero recordar que esta conferencia va a quedar grabada acá en la página de Facebook y también va a quedar grabada acá en esta página de YouTube de conocimiento de sí mismo en vivo. ¿Listo? Y como les iba comentando, esa conferencia vamos a hablar o vamos a hacer una práctica que se explica en dos conferencias del temario. Una es la conferencia de la familia y los apegos. Si de pronto usted no ha visto esta conferencia, puede visitar esta otra página de YouTube que tenemos que se llama Conocimiento de sí mismo. La pueden reconocer porque tiene el ojito de conocimiento de sí mismo. Y también ahí van a poder encontrar una conferencia que nos habla sobre la meditación. Entonces es como si vamos a profundizar sobre esas dos conferencias. ¿Listo? Bueno, también saludamos por acá a James, a Lucía, muy buenas, a Verónica, a Patricia, Luna Pantoja, muy buenas. Y ahora pues vamos a empezar con la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces, como les iba comentando, hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar los apegos. Entonces, el propósito de hablar de este tema es que nosotros logremos solucionar esos conflictos que tenemos con relación a lo que es el apego. ¿Listo?
Bueno, para comprender lo que es el apego, primero debemos entender la realidad de la vida, la realidad de todo lo que existe, de todas las cosas materiales, hasta nuestro propio cuerpo físico que hace parte de materia. La realidad es que esto es pasajero, todo pasa. Pasa nuestra ropa, nuestros lentes, nuestro reloj, nuestro computador, nuestros hijos, nuestro padre, nuestra madre, todo es completamente pasajero. Lo correcto sería que uno comprendiera que todo es transitorio, que uno pudiera ver a todo lo que se acerca a nuestra vida como algo que se acerca, nos sirve o vamos a estar relacionados de alguna otra forma con eso y posteriormente se va a ir. Si nosotros aprendiésemos a dejar ir las cosas, no sufriríamos, no existiría el miedo, porque comprenderíamos lo que es el desapego, ¿sí? Todo fluiría, como el viento que golpea y se va. Eso sería lo correcto. Y para poder llegar a ese estado de conciencia, debemos entender que todo es pasajero, que todo es ilusorio, que lo único que no pasa es nuestro ser o nuestra conciencia. Como nosotros tenemos ego, tenemos muchísimos defectos, entonces esos defectos empiezan a generar unos vínculos afectivos. Esos vínculos afectivos se dan porque empezamos a pensar que esas cosas transitorias son reales, que esas cosas transitorias son necesarias para alcanzar la felicidad. Y empezamos a generar un vínculo. Y ese vínculo empieza a hacer que se dé ese apego. Y ese apego empieza a generar dolor y sufrimiento. Entonces lo vemos en algo tan sencillo. El apego lo tenemos desde muy pequeños. Por ejemplo, lo vemos acá en esta gráfica donde vemos a dos niñas peleando por una muñeca. ¿Sí? ¿Por qué pelean estas niñas? Porque no comprenden en este nivel de conciencia que esa muñeca es pasajera, que esa circunstancia es pasajera. Ellas piensan que es necesario para ser feliz ese juguete, ¿sí? Pero así como los niños se apegan a sus juguetes, pues nosotros también nos apegamos a nuestros juguetes. ¿Cuáles son nuestros juguetes? Pues ahí encontramos el dinero, encontramos también de pronto nuestra casa, encontramos si tenemos un vehículo, entonces nos apegamos al vehículo, o sea, nos apegamos a nuestros juguetes y pensamos que, pues como les iba comentando, que es algo importante y no nos damos cuenta que eso es pasajero, que algún día se va a acabar y que el día que se acabe o el día que se vaya, simplemente hay que dejar que las cosas fluyan. Eso sería lo correcto o lo interesante. Bueno, entonces partiendo de esa explicación, ¿qué es el apego? ¿Qué es ese vínculo afectivo que le damos a las cosas que son pasajeras? Cuando uno se va a desapegar o cuando esa cosa se va o se pierde, entonces empezamos a experimentar cierto dolor. ¿Sí? Es como si de pronto se nos pegara a nosotros acá en nuestra mano, por ejemplo, se nos pegara, se me ocurre a mí, un dulce o una colombina, se nos pega acá, la dejamos mucho tiempo y el día que la queramos despegar, entonces sentimos un dolor. Ese dolor que se siente es por el apego. Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces hay veces donde la gente dice, no, déjeme eso ahí. No, yo no quiero sentir ese dolor, no quiero sentir ese desprendimiento, déjemelo ahí. Y así como sucede con la colombina, pues también sucede con nuestra casa, con todo a lo que nos apegamos. Bueno, ¿a qué nos apegamos? Pues nosotros nos apegamos a todo. Nos apegamos especialmente a las cosas que nos han causado mucho sufrimiento.
¿Por qué una mamá se apega a sus hijos? O un papá se apega a sus hijos. Porque les generó mucho sufrimiento la crianza. Entonces ese dolor, ese esfuerzo que hicieron, hace que todo ese apego y todo ese compromiso se fije en una persona, en este caso que sería su hijo. Un hombre se apega a la esposa por lo mismo, porque hay dolor, y mientras más grande sea el dolor, pues más uno quiere cuidar eso que sucede. Pasa lo mismo cuando, por ejemplo, compramos una casa, un bien raíz, que digamos sea bien costoso. Si nos costó mucho trabajo conseguir esa casa, pues uno se da cuenta que se apega más, que quiere siempre mantenerla limpia, que sufre con el pensar que se la quieran quitar en el banco. Entonces uno empieza a aferrarse a eso. Nos apegamos a las cosas que nos dan comodidad. Entonces, si a mí me da comodidad el vehículo, porque puedo transportarme a donde yo quiera, cuando yo quiera, entonces estoy apegado a eso. Si, por ejemplo, me da comodidad tener el internet, las redes sociales, el celular, o simplemente una persona, alguien nos puede dar comodidad, alguien nos puede dar estabilidad emocional, económica, entonces uno empieza a pegarse a todas esas cosas. Pero, como lo podemos ver acá, en esta pequeña frase, esos apegos, ¿sí?, no nos permiten ver lo pasajero de todas las cosas y las circunstancias de la vida. No nos permiten entender que nosotros llegamos sin nada y nos vamos sin nada, ¿sí? Entonces esa es la realidad de las cosas. Uno no debería apegarse a nada. Ahora, con esto no quiero que de pronto me malinterpreten y ahora, después de esta charla, todos salgan a vender su casa, salgan a vender sus vehículos. No, esa no es la intención. La intención es desapegarnos, disfrutar de las cosas que podemos disfrutar, pero cuando se tengan que ir, que se vayan y no vamos a sentir ningún sufrimiento por eso, porque ya se trabajó el apego. Cuando se trabaja el apego, ya no le damos la misma importancia y ya no sufrimos de la misma forma. Bueno, sigamos estudiando un poquito y ya pasamos a la práctica, porque hoy vamos a hacer una meditación. ¿Cuáles son las consecuencias del apego? Entonces, si nosotros nos apegamos a algo, entonces se genera sufrimiento. Entonces, ¿por qué se genera sufrimiento? Si, por ejemplo, yo me apego, se me ocurre a mí a mi familia, a mi familia, a ese concepto que yo tengo de familia, entonces, si duro una semana sin poder hablar con ellos, entonces empiezo a sufrir, empiezo a extrañar, ¿sí? Entonces, como le decía al Buda, todos los sufrimientos que existen en el planeta tienen su causa en el apego. Sí, sí, nos apegamos hasta una mascota. Y si la mascota no llega rápido, digamos, se salió de la casa y lleva una hora sin llegar, entonces sufrimos. Si no existiera ese apego, no existiría el sufrimiento. ¿Sí? Que nuestra cama, porque también nos apegamos hasta la cama, que nuestra cama se le rompió una tabla, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos apegados a eso. Bueno, el apego nos va a generar miedos. Entonces, ¿por qué uno vive siempre como con esa zozobra? Pues porque hay detrás de ese apego existe un miedo. Ya vamos a explicar muy bien este proceso del miedo, porque la forma para solucionar los conflictos que se generan por el apego tienen que ver mucho con los miedos. Bueno, lo otro es que generan esclavitud. Entonces, uno se vuelve esclavo a una persona porque uno está pegado a esa persona. Uno se vuelve esclavo del trabajo. ¿Por qué uno se vuelve esclavo? Porque está pegado a una forma de vida, porque está pegado al dinero, porque está pegado al qué dirán. Nos volvemos esclavos de los defectos, nos volvemos esclavos de la ira. Entonces, siempre que alguien nos ofende o nos dice algo, reaccionamos con ira. ¿Por qué? Dice la justificación, pues porque me sacan la piedra. No, no es por eso.
es porque somos esclavos y estamos apegados a un defecto, que de pronto puede ser el orgullo o puede ser la pereza, y siempre que nos tocan ese apego, sufrimos porque lo tenemos que defender, ¿sí? Y lo otro que nos genera el apego, pues es la dependencia. Llega un momento donde uno dice, no, yo no puedo vivir sin eso. Si a mí me quitan eso, yo me muero. Y literal, hemos visto muchas situaciones en la vida donde hay personas donde se les pierde algo y se mueren. Encontramos muchos casos de personas que pierden sus bienes en un casino o en bienes raíces, en los mercados financieros, y no pueden, dicen, no, yo sin eso no puedo vivir, y se mueren, ¿sí? Alguien le termina una relación sentimental y se muere, ¿sí? Se suicida. ¿Cuántas personas no han podido superar la pena de que se le haya muerto un hijo? Son muchas las personas. Y si, bueno, no se suicidan, pues tienen un vacío que les puede durar durante toda la vida. Bueno, antes de hablar del ejercicio, los quiero dejar con estas dos frases. Estas son dos frases del maestro Buda que nos habla sobre el problema del apego. Esa frase nos dice, del apego surge el sufrimiento, como lo explicábamos ahorita. Del apego surge el miedo. Para aquel que está libre de apego, ni hay sufrimiento, ni mucho menos miedo. ¿Listo? O sea, a eso es lo que nosotros queremos llegar con este trabajo sobre el apego, ¿sí? A no experimentar más el miedo y a no experimentar más el sufrimiento. La otra frase del Buda que también les quiero compartir es esta. Deja de lado el apego. El hombre más rico es el menos apegado. Nada como disfrutar de la abundancia sin apegarse a ella. De ese modo jamás te dejará. Entonces es una frase también muy bonita que nos está hablando sobre la importancia de trabajar el apego, hasta el apego a la abundancia. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos un poquito más. Vamos a tratar de profundizar ahora cómo se trabajan los apegos para poder hacer la práctica, obviamente. Perdón, acá. Bueno, todos los apegos tienen su fundamento en el temor. Todos los apegos tienen fundamento en el miedo. Y esto es algo que vale la pena que estudiemos. Porque si nosotros logramos solucionar ese conflicto, ese miedo, entonces ese apego que tenemos se cae como un castillo de naipes. ¿Listo? Entonces por eso es tan importante trabajar los miedos. Cuando uno se pone a estudiar los miedos, detrás de cada miedo vamos a encontrar un apego que no queremos. O sea, curiosamente, detrás del apego está el miedo, pero detrás de ese miedo hay un apego ¿a qué? A un defecto psicológico. Por eso también la palabra apego nos indica desapegarnos del ego. Que si uno se desapega de su ego, si uno se desapega de sus condicionamientos, ese sufrimiento y ese apego que tenemos a cualquier cosa se puede ir, puede desaparecer. ¿Listo? Entonces, comprendiendo eso, que la forma para eliminar el apego es comprendiendo y eliminando los miedos, surge esta práctica que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente, esta práctica que vamos a hacer es una práctica muy cortica. Si nosotros queremos eliminar un apego, vamos a necesitar varias horas de meditación. Pero vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a enseñar unas pautas para poder meditar los apegos y ya cada uno podrá hacer su trabajo en su intimidad de forma individual. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder eliminar este apego, el que queramos, ¿listo? Puede ser que estemos en duelo a causa de ese apego,
o simplemente nos hayan dicho internamente que tenemos que desapegarnos de eso, o simplemente uno dice, no, yo soy como dependiente a un vicio, a la televisión, y yo soy como muy dependiente a mis amigos, al que dirán, a mi pareja, a mi casa, a mi forma de vida. Entonces, lo primero sería como identificar cuál es el apego que quiero trabajar, de a qué me quiero liberar. Bueno, una vez nosotros ya identificamos cuál es el apego, entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo sencillo, digamos que sea el apego a la pareja. Sí, que eso es un apego muy fuerte a la persona que nos está acompañando en el trabajo interior, o simplemente el apego a la exnovia, o el apego al exnovio, o al ex esposo, o al esposo, o al que ustedes quieran, o al hijo, o a los hijos, lo que ustedes quieran. Entonces, uno, lo primero, si quiere trabajar el apego, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿cuáles son los miedos que están detrás de este apego? Y vale la pena ir a estudiándolos. Por ejemplo, acá hay unos pequeños ejemplos. Entonces, el primer miedo puede ser que me da miedo quedarme solo. Entonces le tenemos miedo a la soledad. Listo, entonces ahí ya uno puede analizar, bueno, mi apego se fundamenta en el miedo a la soledad. Entonces ahí uno lo puede ir anotando. Bueno, la otra razón por cuál me da miedo, el qué pensarán. ¿Qué dirán los demás que me estoy separando? Que qué oso, que quién sabe qué le hice, que... Entonces, uy, no, esa mano de chismes, uy, no, a mí me da miedo que empiecen a hablar de eso. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya empieza uno a analizar, bueno, ahí hay dos apegos. Podría darse la ansiedad, me da miedo de la ansiedad, digamos que estamos gobernados por un vicio. Puede ser el vicio a dejar los videojuegos, el vicio a dejar las apuestas, el vicio a dejar el alcohol o alguna droga, y cualquiera podría decir, no, a mí me da mucho miedo esos ataques de ansiedad tan fuertes que dan. Entonces ahí uno los puede ir anotando. Si lo desea, pues en el ejercicio que vamos a hacer, uno va a ir eliminando esos defectos. Bueno, lo importante es que tengamos ese listado. ¿A qué más le podemos tener miedo? Al dolor. Uy, es que a mí me da miedo que me duela el desapego. Bueno, entonces ahí lo vamos a ir anotando. ¿Sí? Me daría otro miedo. Me podría dar miedo las costumbres. Es que yo siempre ya estaba acostumbrado que todos los días salía con ella a comer, ya está acostumbrado a compartir siempre los domingos, los diciembres con esa persona. Entonces ahí vamos anotando eso. ¿Sí? Que nos da miedo incomodarnos. Bueno, nos da miedo retroceder. Si estamos, por ejemplo, trabajando el apego a una casa, entonces uno dice, uy, no, y otra vez volver a vivir en arriendo, y no, otra vez retroceder con tanto esfuerzo. Entonces ahí uno los va anotando. Entonces eso es muy importante, porque estos miedos que estamos anotando, obviamente este es un ejemplo, ¿no? Cada uno en su trabajo personal pues tendrá obviamente otro listado, pero este es un pequeño ejemplo. Entonces estos miedos son los que sostienen esos apegos. Bueno, entonces una vez ya uno identificó este listado, de eso se va a tratar el ejercicio. Y una vez les voy diciendo, vamos a identificar cuáles son los miedos. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer a través de la meditación. Bueno, y por eso vuelvo y les digo, si tienen la capacidad, vayan analizando de una vez una hojita con un esfero, o bueno, lo pueden hacer también en el celular, bueno, como para que todos podamos hacer este ejercicio. Va a ser un ejercicio muy corto porque no tenemos mucho tiempo, va a ser un ejercicio de 20 minuticos aproximadamente. Bueno, entonces ya una vez identificamos los miedos, entonces vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué defecto hay detrás de cada miedo? ¿Sí? Entonces les quiero dejar esta imagen. Espero que se asusten. No, mentiras. Espero que no se asusten. Pero esta es la realidad. Detrás de cada miedo, ¿sí?, vamos a encontrar unos demonios. Y si nosotros eliminamos estos demonios, o sea, estos yoes, entonces ustedes podrían darse cuenta cómo ese ego o ese apego empieza a desaparecer. Y para poder encontrar a estos demonios vamos a necesitar juzgarnos despiadadamente.
Si nosotros nos juzgamos sin piedad, podríamos solucionar los conflictos. Pero si no nos juzgamos, no vamos a poder encontrar a estos diablitos. Miremos, por ejemplo, en el ejemplo que dimos anteriormente. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los miedos? Entonces, en la lista, por ejemplo, aparecía quedarse solo. Entonces, miremos. ¿Qué defectos hay detrás del quedarse solo? Acá está. Digamos que al principio uno cree que este es el defecto, que dice, ay no, qué miedo la soledad. Pues estudiemos. Detrás del quedarse solo, ¿qué hay? Pues acá es donde podemos encontrar a los diablitos. Detrás de quedarse solo, ¿qué encontramos? Encontramos el yo fornicario. ¿Sí? Cuando uno se juzga, empieza uno a darse cuenta, claro, así a mí me da miedo quedarme solo porque no va a tener con quién tener relaciones sexuales. Y empieza uno a darse cuenta que uno está pegado al placer del orgasmo o la eyaculación. Sí, bien, seguimos haciendo el ejercicio y descubrimos que detrás de ese quedarse solo estaba el yo charlatán. Entonces, ¿por qué el yo charlatán? Porque uno se la pasaba hablando con esa persona horas y horas y horas. Y pues el yo charlatán es un defecto que nos roba mucha energía. ¿Sí? Bien, seguimos haciendo el estudio y nos damos cuenta que detrás de ese miedo a quedarse solo está el yo perezoso. Entonces, ¿por qué el yo perezoso? Pues porque esa persona me ayudaba en algunos quehaceres, me ayudaba de pronto con la comida, me ayudaba con la ropa, me ayudaba de pronto hasta, bueno, en todo lo que son determinadas cosas cada uno lo irá mirando. Me ayudaba a despinchar el carro, me ayudaba a hacer mercado, me ayudaba con los hijos, en el ejemplo que estamos poniendo. ¿Sí? Bien, seguimos haciendo el ejercicio y nos damos cuenta que ahí estaba el yo de la compañía, ¿sí? Que el yo de la compañía también es un defecto que necesita de alguien para ser feliz. O sea, ahí aparece una dependencia a alguien. Y también podríamos, en el ejemplo que les estoy dando, el yo de la codicia. Entonces, ¿qué sucede? Detrás de ese quedarme solo hay unos defectos. ¿Y qué pasa si yo elimino esos defectos que están detrás de eso? Pues obviamente este concepto o ese miedo queda sin las bases para sostener ese apego. ¿Sí? Bien, pero había otro miedo, el que pensarán. Este es más o menos como les estoy explicando el ejercicio que ya cada uno de nosotros vamos a hacer. ¿Qué pensarán? Entonces, ¿qué hay detrás de ese miedo al qué dirán? ¿Al qué pensarán las demás personas? Pues estudiémoslo un poco. Entonces, un ejemplo, detrás del qué pensarán, pues está el defecto del orgullo. Entonces, tenemos que, ahí es donde uno entiende, sí, estoy apegado al orgullo, pero el orgullo es un defecto que no me deja ser sabio. Las personas que somos muy orgullosas, nos queda muy difícil tener sabiduría. ¿Sí? Bien, sigamos encontrando esto. El yo de la imagen. Es que yo tengo una imagen de ser un esposo o ser una mamá, o tenemos la imagen de la familia, y que se va, que la gente diga que se dañó esa familia, ay no, estar en boca en boca. Bueno, ahí está el yo de la imagen. ¿Sí? Uno se pone a estudiar, ¿qué otro yo? El yo de la hipocresía. Los conceptos equivocados. El yo del estatus. La inferioridad. Entonces, si uno se da cuenta, esos son conjuntos de yoes que están detrás de cada uno de esos miedos. Si uno elimina este conjunto de yoes, entonces ya a uno no le va a importar el qué pensará. Entonces empieza a derrumbarse esos conceptos. Y de igual forma con la ansiedad. ¿Sí? ¿Qué hay detrás de ese miedo a sentir ansiedad? Bueno, pues ahí está el yo del desespero, el yo que se siente débil, el yo del dolor, el yo del insomnio. Y listo. ¿Qué pasa si solucionamos esos conflictos? ¿Qué pasa si eliminamos esos defectos? Pues ese apego se irá. ¿Listo? Bien. Ese sería como el segundo ejercicio, como descubrir cuáles son los defectos que están detrás de cada apego. Y por último, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué debo desapegarme de este defecto? Entonces, estos son unos de los ejemplos de los que pusimos. Por ejemplo, en el que dirán,
descubrimos el yo fornicario, entonces uno tendría que ponerse a reflexionar, ¿por qué tengo que desapegarme del yo fornicario? Y entonces ahí uno comprende pues las virtudes de la castidad, porque ese efecto hace que reviva yo es. De igual forma, ¿por qué tengo que desapegarme del yo charlatán? Listo, entonces ahí uno se pone a analizar, bueno, pues porque estoy perdiendo energía, porque me la paso contando bobadas, diciendo cosas, sí, cosas personales que la verdad no me sirven ni me aportan para nada. Al contrario, gracias a ese yo charlatán he tenido muchos problemas con las demás personas. Y de igual forma, ¿por qué debo desapegarme del yo perezoso? Entonces cada vez que vamos llegando a las comprensiones, empieza a darse este proceso que se llama la libertad. ¿Por qué tengo que desapegarme del yo de la compañía? ¿Por qué tengo que desapegarme del yo de la codicia? Y en la otra idea, el qué pensarán. ¿Por qué tengo que desapegarme del orgullo? ¿Por qué tengo que desapegarme de la personalidad? ¿Por qué tengo que desapegarme de la imagen, del yo hipócrita? Desapegarme de esos conceptos equivocados que tengo sobre familia. ¿Por qué tengo que desapegarme del yo débil en el caso de la ansiedad? ¿Por qué tengo que desapegarme del yo del dolor? Porque uno le da miedo sentir dolor, pero ¿por qué le da miedo sentir dolor? Pues porque no quiere desapegarse a eso. Entonces cuando logramos comprender las razones por las cuales debemos desapegarnos, ahí es cuando uno dice, listo, si se tiene que ir, que se vaya. Y vamos a estar en un estado de tranquilidad y de resignación y hasta de felicidad, porque se gozó lo que se tenía que gozar, se hizo lo que se hizo, se tendrá que pagar los cargos que se tienen que pagar, si se tienen que pagar, y listo, adiós. Cuando una persona se desapega, está propensa a que le lleguen cosas nuevas. Eso es bueno que lo sepamos. Y esas cosas nuevas son la conciencia que estaba atrapada y otro tipo de circunstancias que la ley divina tiene preparada. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que están apegadas a una, se me ocurre a mí, a una relación tóxica, a una pareja que, por ejemplo, no le quiere colaborar en el trabajo espiritual. Hacen este trabajo del desapego, dicen, ya me desapegué de eso, no con rabia ni nada, sino ya se acabó esa situación, me desapegué a esos defectos y les llega algo mucho mejor. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso vuelvo y les digo, el objetivo de hablar o de hacer este ejercicio que vamos a hacer ahorita entre todos, va a ser un ejercicio muy cortico, vuelvo y les digo. Es que nosotros logremos liberarnos del sufrimiento y del miedo, no más sufrimiento. Y vuelvo y los dejo con esta frase del Buda. Del apego surge el sufrimiento, del apego surge el miedo. Para aquel que está libre del apego, ni hay sufrimiento, ni mucho menos miedo. Entonces, ese va a ser el ejercicio. Bueno, entonces vamos a realizar la práctica. Entonces, rápidamente la voy a explicar y ya entre todos la hacemos. Entonces vamos a hacer el canto del Belilín y el círculo mágico para alejar las energías negativas. Bueno, luego vamos a hacer una pequeña petición al Padre y a la Madre muy rápida para pedirles que por favor nos asistan. Vamos a hacer una relajación muy rápida. ¿Listo? Y después de la relajación vamos a dejar un tiempo como para reconstruir una escena. Entonces en esta escena vamos a hacer una reconstrucción donde haya aparecido el apego. ¿Listo? Como ese vacío, donde hayamos sentido el dolor que de pronto se nos pueda perder algo. O si estamos en un duelo, pues vamos a recordar una escena donde hayamos estado en contacto con ese duelo. ¿Listo? Listo, entonces una vez reconstruimos la escena, vamos a hacer una lista donde vamos a escribir cuáles son los principales miedos que sostienen este apego. Entonces cada uno va a ir haciendo la lista. ¿Listo? Y recuerden, cada defecto que ustedes vean o cada miedo que vean, de una vez lo pueden ir eliminando. ¿Cómo lo eliminan? Vamos a poner un ejemplo. Me da miedo a la pobreza, entonces descubro que me da miedo a ser pobre. Entonces me hago consciente y, madre mía, mentalmente digo, Madre Divina, mátame este miedo a la pobreza. Y de una vez podría empezar a profundizar sobre cada uno. Podría preguntar,
el por qué me da miedo la pobreza, para qué me da miedo, cómo se genera y qué sería lo consciente. De una vez puedo hacer eso. Bueno, voy a analizar otro miedo, que me da miedo el dolor, que me da miedo que otra persona sufra. Entonces, de una vez, madre mía, mátame ese miedo a que mis hijos sufran, un ejemplo. Y ahí vamos eliminando el por qué eso está mal, para qué está mal, cómo, qué sería lo consciente. Listo, entonces la idea es hacer un listado. En este punto ojalá saquemos por ahí, se me ocurre a mí, unos 5 o 6 buenos miedos. ¿Listo? Bueno, miedos reales, no infundidos, miedos reales. Después de que hagamos este ejercicio, vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué efectos hay detrás de cada miedo? Entonces, acá está el ejemplo que proponíamos en las diapositivas. El miedo es quedarme solo y detrás de ese miedo encontramos, por ejemplo, el yo fornicario, el yo perezoso, el yo de la codicia, el yo de la compañía y el yo charlatán. ¿Listo? Entonces tenemos que tratar como de descubrir esos defectos y una vez los descubrimos, podemos empezar de una vez a eliminarlo. Pedir, Madre Divina, mátame este defecto. ¿Listo? Una vez ya hayamos hecho eso, a cada defecto que hayamos descubierto, podemos empezar a preguntarles el por qué, el para qué, el cómo y qué sería lo consciente. Bien. Y por último, ya habiendo descubierto a estos defectos, obviamente eso va a ser muy personal, porque cada uno encontrará unos defectos distintos, pasaremos a hacernos esta pregunta. ¿Por qué debo desapegarme de estos defectos? Y eso ya va a ser una comprensión muy individual dependiendo de las vivencias de cada uno. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, les pediría que por favor se pongan en disposición para hacer la práctica de la meditación que vamos a hacer a continuación. ¿Listo? Bueno, entonces ojalá si pueden tener una agendita, un cuadernito, o bueno, como la quieran hacer también, no es necesario, pero como para hacerlo más ordenado lo podemos hacer. Entonces vamos a empezar a hacer la práctica de la meditación reflexiva. ¿Listo? Recuerden que cada miedo que experimenten lo van a eliminar. Como les digo, mentalmente van a decir, Madre Divina, elimíname este defecto. Ese es el fundamento de la meditación reflexiva. Las sensaciones que también puedan experimentar, también las van a ir eliminando. Listo. Vamos a empezar con la práctica entonces en este momento. Entonces vamos a empezar haciendo el canto del Belilín y luego vamos a hacer el círculo mágico. Entonces empecemos. 1, 2, 3. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Ahora vamos a hacer el círculo mágico. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo.
Recuerde que estas conjuraciones son para protegernos de las energías negativas y para poder estar en armonía con la práctica que vamos a hacer. Si usted es la primera vez que está viendo este tema y quiere profundizar más sobre las conjuraciones, puede visitar nuestro canal de YouTube llamado Conferencias Conocimiento de sí mismo. Bueno, ahora vamos a hacer una petición al Padre y a la Madre. En esa petición al Padre y a la Madre le vamos a pedir que por favor nos ayude a profundizar y a eliminar ese apego que queremos eliminar. ¿Listo? Recuerden, puede ser un apego a una cosa material, un vehículo, un celular, lo que ustedes quieran. También puede ser una persona, un hijo, la pareja o una circunstancia como un trabajo, o uno de los apegos más fuertes, que es el apego a un defecto, el apego a la ira, el apego al orgullo, el apego a la lujuria, el apego a la lujuria emocional, el mismo apego a los miedos, bueno, lo que ustedes quieran. Lo importante es que deseen eliminar el defecto. Entonces vamos a hacer la petición. Una petición más o menos así: Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido que por favor me ayudes en esta práctica de meditación, me ayudes a eliminar este apego que quiero eliminar de mi propia psicología. Ilumíname, ayúdame a comprender este efecto en todos los niveles, ayúdame a liberarme de este error. Listo, entonces ya teniendo claro cuál es el defecto que vamos a meditar, porque es muy importante antes de empezar una meditación tener muy claro cuál va a ser nuestro objetivo. Si nos vamos a desapegar al entretenimiento, si nos vamos a desapegar a la pereza, a una persona, a un vicio, bueno, ya tenerlo muy claro. Eso es muy importante antes de empezar una meditación. Espero que ya todos ustedes ya tengan claro qué van a meditar, qué apego van a trabajar. Bueno, ahora sí sigamos con el siguiente paso. Vamos a empezar a hacer una relajación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a relajar nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces para eso vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos, sin identificarnos con lo que vayamos a escuchar. Simplemente vamos a escuchar lo más lejos posible. Si por ejemplo escuchamos un vehículo, tratamos de escuchar más lejos de ese vehículo y no vamos a tocarlo con nuestra lengua interna. Simplemente vamos a tratar de ir cada vez más y más lejos. Bueno, con este ejercicio nos permite que nuestra mente se calme un poco y nos permita hacer la práctica. Ahora vamos a respirar profundamente para aquietar nuestra respiración. ¿Listo? Entonces vamos a inhalar profundamente. Inhalamos. Retenemos el aire, inflamos el estómago. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos, inflamos el estómago. Exhalamos. Bueno, ahora vamos a hacer una relajación muy rápida de nuestro propio cuerpo físico. Para eso, nos vamos a hacer conscientes de todo nuestro pie derecho. Sentimos todo el pie derecho, sentimos los dedos del pie derecho, la planta,
el dorso, el talón, los tobillos, y luego sentimos desde los tobillos hacia la rodilla nuestra antepierna, nuestra entrepierna, perdón. Bien, y ahora sentimos desde nuestra rodilla hacia nuestra cadera. Sentimos toda nuestra pierna derecha completamente relajada y suelta. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestra pierna izquierda. Vamos a sentir el pie izquierdo, todo el pie izquierdo. Sentimos los dedos, la planta, el dorso, borde interno, externo, talón, tobillos. Y desde el tobillo sentimos la entrepierna hasta llegar a la rodilla. Y de la rodilla sentimos desde la rodilla hacia el hueso fémur. Entonces sentimos toda la pierna izquierda completamente relajada. Ahora nos vamos a hacer conscientes del brazo derecho. Sentimos todo el brazo derecho, la mano con sus 5 dedos, la muñeca, de la muñeca al hombro y al codo y del codo al hombro. Sentimos y soltamos todo el brazo derecho. Ahora nos hacemos conscientes del brazo izquierdo. Lo sentimos, lo soltamos, nos hacemos conscientes de los 5 dedos, de toda la mano, de la muñeca y nos hacemos conscientes del antebrazo, del codo y del codo al hombro. Ahora nos vamos a hacer conscientes de toda nuestra espalda. Sentimos todo lo que es la parte de la espalda alta, la espalda media, la espalda baja. Soltamos toda nuestra espalda, nos hacemos conscientes de nuestra espalda y ahora nos vamos a hacer conscientes de nuestro tronco. Entonces nos hacemos conscientes de la parte sexual, nos hacemos conscientes de nuestro estómago, de nuestros pulmones, nos hacemos conscientes de todo lo que es la caja torácica, nos hacemos conscientes de todo el tronco de nuestro corazón, nos hacemos conscientes de todo el cuello y nos hacemos conscientes de nuestra cabeza. Y decimos mentalmente: te ordeno, cuerpo físico, que te relajes, que te distensiones y te sueltes. Te ordeno, cuerpo físico, que te relajes, que te distensiones y que te sueltes. Te ordeno, cuerpo físico, que te relajes, que te distensiones, que te sueltes. Listo. Ese es el ejercicio para relajar el cuerpo físico. Ahora vamos a hacer un ejercicio de retrospección. Vamos a tratar de recordar una escena donde haya aparecido el apego que queremos solucionar. ¿Listo? Puede ser una escena agradable, donde nos sentimos muy bien con esa persona o con ese objeto o con ese defecto, o al contrario, una escena desagradable, donde sentimos el vacío del perder eso. Vamos a utilizar unos 3 minuticos, cada uno mentalmente va a empezar como a reconstruir esa escena mentalmente, que les recuerdo que ojalá sea una escena vivida. Podemos utilizar el mantra Raon Gaon si así lo queremos. Raon Gaon, Raon Gaon, Raon Gaon, Raon Gaon, Raon Gaon, Raon Gaon, Raon Gaon. Y podemos seguir repitiéndolo mentalmente, mientras reconstruimos y recordamos la escena vivida donde estuvo el defecto que vamos a meditar. Les recuerdo que si mientras hacen la regresión o la retrospección ven algún defecto, pueden de una vez eliminarlo con la petición a la Madre Divina. Pueden decir: Madre Divina, elimíname este defecto.
Bueno, ya habiendo hecho la retrospección, ya teniendo claro qué efecto es el que vamos a meditar, entonces vamos a pasar al siguiente paso. Entonces, el siguiente paso es que vamos a hacer el listado de cuáles son los principales miedos que sostienen este apego. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer la lista de los miedos principales que sostienen ese apego. ¿Listo? Y una vez ya hayamos hecho la lista, a cada miedo de esos que hayamos descubierto, le vamos a preguntar el por qué, el para qué, el cómo y qué sería lo consciente. Y recuerden, a cada miedo o a cada defecto que descubran, le podemos pedir, Madre Divina, elimíname este defecto. Vamos a hacer este ejercicio por unos 6 minutos. ¿Listo? Para tratar de analizar cuáles fueron los miedos. Recuerden que podemos ir anotándolos si está en nuestra posibilidad. ¿Cuáles son los principales miedos que sostienen este apego? Y una vez ya los anotemos, podemos preguntarnos el por qué, el para qué, el cómo y qué sería lo consciente en cada una de las respuestas que encontremos.
Recuerden que a cada defecto que vayamos descubriendo lo vamos a ir eliminando. Bueno, listo. Entonces, esa fue la primera pregunta. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Recuerden que es muy importante que cada defecto, cada miedo que vayan descubriendo o cada pensamiento que vaya apareciendo pueden eliminarlo. ¿Cómo? Recuerden, vamos a decir, Madre Divina, mátame este yo. Y seguimos profundizando. ¿Listo? Bueno. Lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué defectos hay detrás de cada miedo? Entonces recuerden, ya hicimos la lista de los miedos. Ya cada miedo que descubrimos, vamos a tratar de identificar cuáles son los defectos que hay detrás de cada miedo. ¿Listo? Entonces, una vez ya hayamos identificado los defectos que hay detrás de cada uno de los miedos, pues obviamente los vamos eliminando y una vez ya estén identificados, a cada defecto que hayamos descubierto vamos a ir preguntándonos el por qué, el para qué, el cómo y qué sería lo correcto. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de mirar qué hay detrás de cada ovejita, supuesta ovejita, cuáles son los demonios que están detrás de cada uno de estos defectos. ¿Listo? Entonces vamos a dedicarle otros 6 minuticos. Son las 7 de la tarde, en punto.
Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, ya habiendo descubierto cuáles son algunos de los yoes que están detrás de cada miedo. Vuelvo y les recuerdo, pues es una práctica muy corta, pero la idea es que ustedes a cada uno de los miedos que descubrieron le hayan sacado los defectos. ¿Listo? Hayan descubierto esta maldad. Bueno, y la siguiente pregunta entonces va a ser: ¿por qué debemos desapegarnos de estos defectos? Entonces, uno a uno los defectos que ya anotamos, que podemos haberlos anotado en el celular o en la agenda o que ya tenemos presentes mentalmente,
a cada uno vamos a reflexionar por qué debemos desapegarnos. Para eso vamos a tratar de recordar esas escenas donde aparecieron esos defectos. Vamos a tratar de comprender por qué es importante sacarlos de nuestra propia vida. ¿Listo? Y eso nos dará los argumentos para poder liberarnos de esos defectos. Entonces vamos a hacerlo también unos 6 minuticos. Entonces les recuerdo, la pregunta es, ¿por qué debo desapegarme de estos defectos?
Bueno, entonces esa fue la práctica de meditación del día de hoy. Ahora pues para terminar la práctica vamos a hacer una pequeña petición, una pequeña oración al Padre y a la Madre, agradeciéndoles por la asistencia y las comprensiones que tuvimos, cada uno mentalmente, pero podría ser algo así. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, infinitas gracias les doy por permitirme estar realizando esta práctica, por permitirme comprender lo que alcancé a comprender sobre este apego. Bueno, los dejo con esta frase del Buda que dice: el mundo está lleno de sufrimiento. La raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego todo cuanto nos rodea. Entonces hay que estudiar el apego a todo, si queremos llegar a ser felices. Y en el fondo eso es la autorrealización, es desapegarnos a todos. Bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo o en el nuevo canal de Conocimiento de Sí Mismo en vivo, donde este estudio, esta conferencia también va a quedar grabada. Recuerde darle like para suscribirse en la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo para que pueda siempre le llegue la notificación cuando vayamos a hacer alguna práctica o alguna conferencia. Y si de pronto quiere pertenecer a los grupos de WhatsApp, donde estaremos compartiendo, por ejemplo, las diapositivas de esta práctica que hicimos el día de hoy, pues nos puede escribir a cualquiera de estos números. También nos pueden seguir en nuestra página web de conocimientodesymismo.com, en Conferencias CDSM en Instagram, o pueden descargar la aplicación de Conocimiento de Sí Mismo en la Play Store. Bueno, vamos ahora a pasar a una pequeña sesión de preguntas. Vamos a ver si hay preguntas sobre el tema. ¿Listo? Bueno, por acá saludamos a Joana, también a Kachi, a Freddy, a Cristo, a Fátima, a Isis, a Juan David, a Cris Silvia, a Rocío. Bueno, por acá empiezan las preguntas. Por acá nos pregunta M. Carmen: buenas tardes, Leo. Como de costumbre, darle las gracias por su interés y darnos las conferencias y respuestas a nuestras inquietudes. Saludos. Bueno, Carmen, para mí también es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, por acá, buenas tardes. En la práctica de la reflexión o de meditación debemos invocar a la Madre Divina, al Ser o al Cristo para que nos asista en la eliminación. Hola, Eduardo. Sí, por eso es muy importante que nosotros hagamos la petición antes de empezar a hacer la práctica. Y ahí a ellos les vamos a pedir que nos asistan, como lo hicimos en la práctica. Ahí hicimos la petición al Padre y a la Madre para que nos asista. Y recuerden que cada defecto que vamos descubriendo, de una vez le vamos pidiendo a la Madre Divina que nos lo elimine. ¿Listo? Gracias, Eduardo, por tu pregunta. ¿El miedo es ignorancia? Sí, una parte del miedo es ignorancia, pero también, Eduardo, el miedo también tiene que ver con la falta de fuego. Entonces, cuando tú ya empiezas a subir el fuego, el Kundalini, empiezas a darte cuenta cómo te vuelves una persona cada vez más segura y esos miedos que tienen empiezan a desaparecer. Entonces, el miedo también es falta de fuego. Y cuando nosotros hacemos estos trabajos sobre el apego, empezamos a eliminar ese miedo y empezamos a recuperar el fuego atrapado en cada uno de los defectos. También por acá saludamos a Carlos, que nos saluda desde Tuta. Bueno, por acá Eduardo vuelve y nos pregunta: ¿por qué los maestros de luz dan mucha importancia a la castidad para poder eliminar el yo psicológico? Dicen que sin castidad, sublimación y transmutación, nuestra Madre Divina no puede erradicar ningún defecto o agregado psicológico. Bueno, Eduardo, esto es bueno que lo aclaremos. ¿Listo?
La castidad es necesaria porque si nosotros derramamos la energía sexual, los defectos psicológicos se reviven. Si por ejemplo hoy hicimos por ejemplo mil peticiones a la madre para que elimine los defectos en la muerte en marcha, si la persona fornica o llega a la eyaculación de alguna otra forma, revive esos 1000, pero no es solo esos 1000, sino puede llegar a crear miles o hasta millones de defectos más. Entonces por eso es muy importante lograr la castidad. Hay que trabajar el apego al derramar la energía sexual. Entonces eso es clave. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, para eliminar los defectos simplemente hay que pedirle a la Madre Divina que los elimine. ¿Listo? Entonces ella, con la petición a la Madre y con esta práctica de meditación reflexiva que estábamos haciendo, ella va a eliminar muchos de nuestros defectos. Pero hay unos defectos que son muy grandes que solo los va a poder eliminar el Cristo en la segunda montaña. Y va a requerir del fuego sagrado del Kundalini en una práctica que se llama la muerte en cruz para poder eliminarlos. Pero nosotros, con la práctica de la muerte reflexiva, que es la que acabamos de hacer, y la práctica de la muerte en marcha, vamos a poder eliminar grandes cantidades de yoes. Y ya los más grandes sí tendrán que ser eliminados en el sexo. Bueno, por acá pregunta Jaime, ¿el vértigo hace parte del yo del miedo? Sí, James. Eso es un detalle y hay que eliminarlo. Tú lo sientes y pides muerte, madre mía, mátame este vértigo, pero acompañado de eso trata de observar qué tensiones te genera ese vértigo en el cuerpo. ¿Listo? ¿Y qué pensamientos te genera ese vértigo? Porque uno siente el vértigo y de una vez uno siente cómo uno respira por la boca hacia adentro, cómo se tensionan partes de los hombros, cómo uno empieza a respirar agitadamente. Entonces cada uno de esos defectos o comportamientos corporales pueden ser eliminados. Bueno, Luis nos dice muchas gracias. Dice bacano hermano, no, bueno, para ti están, para todas las personas que les guste la enseñanza, para eso es. En estos días nos conocemos, admiro tu enseñanza y tu proceso espiritual. Qué inspiración. Bueno, Luis, muchas gracias. Muchas gracias por la práctica. Gracias. Un hermano Tormenta aprendiendo. Gracias a vos. Bueno, Luis, muchas gracias. Bueno, por acá nos saluda John. Saludos desde Costa Rica, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, a ti. ¿Algo que nos cause vergüenza, dolor, puede ser un apego? Sí. Mira, ahí hay que estudiar algo, Renata, y es que uno de los apegos, esto no lo entiende en las primeras capas de la mente, pero más allá uno empieza a darse cuenta que uno está muy apegado al dolor, especialmente las cosas que nos causan dolor. Por ejemplo, la vergüenza. Entonces uno siempre recuerda la vergüenza. ¿Por qué siempre la recuerda? Porque está apegado a esa sensación. Entonces hay que eliminar eso, hay que eliminar ese dolor porque eso no es la conciencia. Uno tiene un defecto que está muy apegado que se llama el defecto masoquista. ¿Sí? Un defecto que le gustaría ser como un fakir, siempre recordando los errores que cometió. No hay que hacer eso, simplemente hay que eliminarlos, sacarle la sabiduría y ya. Bueno, buenas noches, por acá dice Mary. Sol Mirella, gracias. Bueno, Sol, a ti gracias. Fabiola también. Un saludo desde Cartago Valle, dice Fabiola. Bueno, un saludo muy especial. Buenas noches, dice Osvaldo. Bueno, hola Leo. ¿Qué resultados estás teniendo con las prácticas de llamar a la Madre Divina para eliminar los egos y con la transmutación? Bueno, pues los resultados son internos, pero te puedo decir, Luis, que me ha cambiado la vida. Para bien. La muerte en marcha, la muerte reflexiva es una bendición. ¿Sí? Poder quitarse un defecto, poder dejar de pensar lo que uno pensaba, poder quitarse los condicionamientos, poder quitarse los vicios, eso es una bendición. Eso es el mejor regalo que el Padre me pudo haber regalado. Y también conocer la transmutación sexual, pues también es una bendición. Poder salir victorioso después de una de estas prácticas, sentirse poderoso, sentirse muy bien, pues eso es algo que cada uno de nosotros tiene que experimentar por sí mismo.
Bueno, Patricia dice, me sirvió de mucho, gracias. Bueno, gracias. Igual vuelvo y les digo, esto es un pequeño abrebocas porque tenemos que hacer este mismo ejercicio, o sea, con todos los miedos que cogimos, tenemos que detectar qué hay detrás de cada defecto y a cada defecto por aparte tenemos que hacer el trabajo de la comprensión y la eliminación para que ese apego desaparezca. Cuando ya uno hace ese ejercicio, ahí sí ustedes pueden decir, si se pierde esa casa, que se pierda. Si tengo que trabajar en otra cosa, pues pues trabajo. Bueno, que si se murió, pues bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces aprendemos a ser felices, ya no nos apegamos a nada. Bueno, por acá dice Fabricia, bueno, gracias Leo, quedo en espera de las diapositivas para continuar esta meditación, me pareció muy buena. Bueno, Fabricia, claro que sí, ahorita las vamos a enviar, apenas termine la transmisión, se las comparto en los grupos de WhatsApp, ¿listo? Si usted de pronto no hace parte de los grupos de WhatsApp aún, entonces recuerde, nos puede escribir a cualquiera de estos números de WhatsApp y con gusto los agregamos a los grupos de WhatsApp donde estamos compartiendo la información. Bueno, por acá dice, es necesario realizar los ejercicios de yoga para subir la energía porque no he podido con eso, me da mucha pereza hacerlo. Para subir la energía porque no he podido hacerlo. Mira, Fabiola, lo que vamos a necesitar, si te hace referencia a la práctica de la transmutación sexual, no sé si de pronto eso hace referencia, pues no es necesario hacer yoga. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a empezar a hacer las prácticas de la transmutación sexual, entra en actividad un demonio que se llama el anticristo. Ese anticristo es el enemigo secreto y ese está en el coxis. Entonces, cuando uno va a intentar hacer una práctica, él se va a oponer a hacer pues el ejercicio. Entonces, tenemos que vencer completamente a esos defectos, vencer a esa pereza y animarnos a trabajar. Bueno, por acá dice Ubirahara, dice, me gustaría agradecer por la excelente conferencia. No, a ti, muchas gracias por estar en sintonía. Bueno, por acá nos dice Luis Dan Yabá. Bueno, hasta ahora me estoy familiarizando con las preguntas y me es un poco difícil responderlas. ¿Cómo hago para responderlas? Por favor, me orienta. Mira, Rocío, lo que pasa es que esta es una conferencia que te recomiendo que la visites. Es una conferencia que se llama La Meditación y la verdad es que la hicimos muy cortica. ¿Sí? Prácticamente la hicimos en 20 minuticos, 18 minuticos más o menos. Pero esta es una práctica para hacerlo muy despacio. Y en ese tiempo que tú le dedicas, puedes responder todas estas preguntas. Puedes hacerlo en 1 hora, 2 horas, etc. Pero, Rocío, te recomiendo que, por ejemplo, entres a este canal que dice Conocimiento de sí mismo. Acá hay un lugar que dice Prácticas. Entonces, ahí entras al link que dice Prácticas y buscas la práctica de la meditación reflexiva. ¿Listo? Entonces, mira, acá está. Si ves, es el primer video que aparece, práctica de meditación reflexiva. Entonces puedes mirar esa conferencia y eso te va a ayudar a comprender mucho mejor la meditación. ¿Listo? También puedes mirar esa misma conferencia, ya no como práctica, sino como la conferencia en la página de Conferencias Conocimiento de sí mismo. Bueno, muchas gracias. Estas prácticas guiadas ayudan mucho. Bueno, sí, Cristian, esa es la idea. Recuerden que lo importante acá es practicar y por eso decidimos dedicar este espacio a la práctica, que es lo más importante. La teoría no nos sirve para nada. Bueno, sí, señor, dice, perdón, la pereza es otro efecto que puedes eliminar. Claro que sí, Luis. Lo único que hay que hacer cuando uno siente pereza, se hace consciente de la pereza, se da cuenta dónde la está sintiendo y Madre Divina, mátame yo. Eso es lo que vamos a decir. ¿Sí? En la mente uno dice, después lo hago. Madre Divina, mátame esta justificación y lo hago de una vez. Me he percatado que para ver los defectos detrás de los que hay que quitar una cortina blanca
que representan nuestras justificaciones y nuestras supuestas buenas intenciones. Sí, Fabricia, así es. Esa cortina es nuestra personalidad, es un velo maya que nos hace pensar que somos buenas personas. Pero cuando nos quitamos eso y nos juzgamos despiadadamente, podemos encontrar la sabiduría. ¿Listo? Bueno, por acá dice Fabi, desde que practico Hatha Yoga, que es un yoga suave, vivo mucho más flexible, feliz y sin dolor de una hernia de espalda baja que tenía. Es de las mejores cosas que me pasan. Bueno, y también para eso también cuando se aprende a practicar la transmutación sexual, entonces se van a regenerar mucho más fácil todas esas enfermedades. Bueno, Yesenia, gracias. Listo, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a dejar la conferencia hasta acá. Les recuerdo que mañana a las 6 de la tarde también vamos a tener transmisión. ¿Listo? Que estén muy bien, muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.